Buenas noches, bienvenidos al programa número 140 de Economía al Cuadrado, acá en Canal 22, un canal que siempre, todos los años gana Martín Fierros y nosotros el año pasado hemos ganado nuestro Martín Fierro. No es casualidad que este programa que vamos a ver hoy lo veamos por Canal 22. ¿Por qué? Porque Canal 22 es un canal que está alineado con la ética de la libertad, no recibe pauta del gobierno nacional, por lo tanto podemos analizar lo que es Sergio Tomás Massa como ministro, el peor ministro, pero que tiene fuerte blindaje mediático a partir de que el gobierno se pegó un julepe de novela en julio. Y después, con la pauta que el gobierno nacional entrega, eso permite blindarlo mediáticamente y que en los medios hegemónicos no se analice ni se diga lo que en realidad son las medidas de Sergio Tomás Massa como ministro de Economía, que está siendo el peor ministro. Sergio Tomás Massa va enfriar en el cortísimo plazo la economía, sin solucionar los problemas de inflación, sin bajar la inflación, sino todo lo contrario, y además amplificando, potenciando todos los problemas estructurales de fondo, que van a terminar comprometiendo aún más el horizonte temporal de mediano y largo plazo, impactando negativamente sobre la generación de riqueza de nuestra economía en el futuro y por ende en la prosperidad de los individuos. Entonces, acá vamos a analizar lo que está haciendo Massa, que es un ajuste mal hecho. Y acá vamos a entender qué es un ajuste mal hecho y vamos a ver que todas las medidas de Massa son un ajuste mal hecho, que van a terminar en menos nivel de actividad económica y más inflación, siempre teniendo en cuenta la tendencia promedio de mediano y largo plazo. Pasemos a analizar. Señor director, por favor, ponga esta pantalla grande, las diferencias entre un ajuste bien hecho y un ajuste mal hecho. Un Boca, un River, un blanco, un negro. La diferencia entre un ajuste bien hecho y un ajuste mal hecho se aprecia observando el nivel de actividad, la producción y el nivel de generación de riqueza. Un ajuste mal hecho siempre es recesivo. Por el otro lado, un ajuste bien hecho es expansivo. Y esta es la diferencia entre uno y otro. ¿Y a dónde está el kit de la cuestión? Lo que hace que un ajuste termine siendo contractivo, mal hecho, y el expansivo, el bien hecho. La diferencia pasa por las reformas estructurales. Vuelva hacia mí, señor director, por favor. ¿Y qué estamos por decir? Un ajuste bien hecho tiene reformas estructurales. Del otro lado, un ajuste mal hecho no tiene reformas estructurales. ¿Y cuál es la diferencia? Como marco acá en los últimos dos bullets de la filimina que estábamos mostrando. Con reformas estructurales, un ajuste con reformas estructurales permite que la inversión crezca. Reformas estructurales que llevan a más inversión en el corto plazo terminan siendo expansivos. ¿Por qué? Porque el aumento de la inversión compensa, o más que compensa en el corto plazo, el ajuste y la caída del consumo privado y la reducción del gasto público, alimentando más nivel de actividad en el corto plazo. En el largo, un ajuste bien hecho con reformas estructurales, al potenciar la inversión, actúa expansivamente, potenciando la acumulación de capital, ampliando la frontera de posibilidades de producción y por ende
aumentando el nivel máximo de producción posible, o sea, incrementando la generación de riqueza en la tendencia de mediano y largo plazo. Por el contrario, un ajuste mal hecho no tiene reformas estructurales. Al no tener reformas estructurales, no solo impacta negativamente sobre el consumo privado y también sobre el gasto público, sino que impacta negativamente sobre la inversión. Entonces, en el corto plazo, genera una caída de la demanda agregada por los tres canales. Cae el consumo privado, cae el gasto público porque hay algún ajuste y cae la inversión. O sea, el ajuste mal hecho, vía caída de la inversión, potencia en el corto plazo la caída de la demanda agregada y termina siendo recesivo. En el mediano y largo plazo, como cae también la inversión porque no hay reformas estructurales, ¿eso qué genera? Eso genera que se destruya capital, o sea, las máquinas que hay que reparar no se reparen, las máquinas que hay que reemplazar por nuevas no sean reemplazadas, termine habiendo menos máquinas, menos capacidad de producción y así en el mediano y largo plazo, menor generación de riqueza, como mostrábamos en este, mejor dicho, último bullet de esta filimina. Pero voy a pasar a la siguiente, porque lo que acabo de decir lo vamos a explicar en forma contundente. La inversión es demanda agregada en el corto plazo, pero cuando madura es oferta agregada en el largo plazo. Si la inversión cae, es recesiva, tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Qué vemos acá? ¿Por qué hay una línea punteada negra? Porque arriba están los efectos sobre la demanda agregada, los efectos sobre el corto plazo. Abajo están los efectos sobre el largo plazo. Si Sergio Tomás Massa no hace reformas estructurales de fondo, no incentiva la inversión. Pero además, si sube las tarifas, Sergio Tomás Massa, el ingreso disponible del sector privado, después de pagar mayores tarifas, es menor, con lo cual cae el consumo privado. Ahora, si Sergio Tomás Massa ajusta solo marginalmente algunas partidas presupuestarias del gasto público y después deja que el trabajo sucio se haga de la peor manera y el ajuste del gasto público sea vía inflación, no solamente cae el consumo privado en términos reales, sino que cae el gasto público en términos reales. Ahora bien, repito, como no hay inversión privada, la inversión privada sigue derrapando porque no hay reformas estructurales, la inversión en términos reales también cae en la demanda agregada. Por ende, las medidas de política económica de Sergio Tomás Massa, en este ajuste mal hecho que hace sin reformas estructurales, por eso, como dice el Graf, es el peor ministro, pero parece que la gente no se entiende porque no lo sabe o se lo esconden porque tiene blindaje mediático. ¿Qué hace? Cae el gasto público, cae el consumo privado, cae la inversión, obviamente cae la demanda agregada o se resiente la demanda agregada, con lo cual la economía empieza a derrapar y se va a enfriar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la única manera que después de este plan de Massa la demanda agregada no caiga es que suban mucho las exportaciones. Pero ¿cuál es el problema? Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Entonces, el sector externo jamás va a ayudar para contrarrestar el ajuste recesivo de la demanda agregada que hace Massa vía menos gasto público, menos consumo y menos inversión. Es más, si uno habla con Sergio Tomás Massa y alguno de sus economistas, seguramente les va a decir, che, pero bueno que la economía se enfríe.
aunque no lo puedan creer, les van a decir eso, porque piensan que enfriándose el nivel de la inflación va a caer. O sea, los va a ayudar para bajar la inflación. Error. La economía se empieza a enfriar julio, agosto, y tenemos los datos de julio y agosto de la inflación, 7,4 y 7,0. No se enfría, no se dan cuenta que la esfera monetaria va por otro lado, y es la esfera monetaria la que actúa sobre la inflación en Argentina, porque tiene grandes desequilibrios. Entonces Argentina no va a ir a un escenario de recesión, pero con significativa desaceleración inflacionaria. Argentina va a ir a un escenario de estanflación, en el cual nos mete Sergio Tomás Massa por su ajuste mal hecho. Ahora, miremos de abajo, de la línea punteada para abajo. Por favor, pongámoslo en grande, señor director. ¿Qué vemos? Que como Massa no hace ajustes, no hace reformas estructurales y termina impactando negativamente sobre la inversión, acá, señores televidentes, abajo a su izquierda, tienen la frontera de posibilidades de producción. Claro, como Massa no hace reformas estructurales y afecta negativamente la inversión, hay inversión neta negativa, menor a cero, como dice ahí en azul, con lo cual la frontera de posibilidades de producción se contrae y pasa de esa línea curva negra a una línea punteada roja más chiquita. Y eso implica, como podemos ver en rojo, que la frontera de posibilidades de producción 1 es menor que la frontera de posibilidades de producción 0, porque Sergio Tomás Massa no hizo reformas estructurales y castiga la inversión. En consecuencia, I estrella, que es la capacidad de producción 1, es menor que la capacidad de producción que había antes, I estrella 0. Con lo cual, el nivel de consumo I sub 1 pasa a ser menor que el nivel de consumo I sub 0, y el nivel de trabajo, de empleo, T sub 1 es menor que el nivel inicial T sub 0 de trabajo. Volvamos al piso. ¿Esto qué quiere decir? Que, como vemos acá, la contracción de la frontera de posibilidades de producción por el ajuste mal hecho por Sergio Tomás Massa, porque no tiene reformas estructurales, lo que hace es impactar negativamente en la frontera de posibilidades de producción, FPP. Impacta negativamente en la capacidad de producción, en la generación de riqueza. Entonces, estamos viendo que las medidas económicas de Sergio Tomás Massa, decirle plan económico es muy ambicioso, es una irrealidad, afectan negativamente en el corto plazo a la demanda agregada. Y como estaba diciendo, en el largo plazo, abajo, en el gráfico de la izquierda, se observa que las medidas de Sergio Tomás Massa impactan negativamente en la oferta agregada en el largo plazo, porque afecta negativamente, lo vuelvo a repetir, la frontera de posibilidades de producción, que se achica pasando del momento sub 0 al momento sub 1. Afecta negativamente el nivel de generación de riqueza, que pasa de I estrella sub 0 a I estrella sub 1. Afecta negativamente las posibilidades de consumo, que pasan de C sub 0 a C sub 1, que es menor. Afecta negativamente los niveles de trabajo, los niveles de empleo. Pasa a ver en la tendencia de el largo y mediano plazo menor empleo. En consecuencia, va a haber peores salarios, menos consumo, menos generación de riqueza. Sergio Tomás Massa, en resumen, impacta negativamente a corto plazo sobre la demanda agregada, a largo plazo sobre la oferta agregada. Sergio Tomás Massa, el peor ministro, pero con blindaje mediático, está comprometiendo todas las esferas intertemporales, el corto plazo, el mediano y el largo plazo. En el próximo chart lo vemos bien grande. Pongamos el chart, por favor, señor director. Acá tenemos dos gráficos. Uno grande y uno más pequeño. En el grande vemos la formación bruta de capital desde la presidencia de Néstor Kirchner
pasando por la primera de Cristina, la segunda de Cristina, la del Gato Macri y ahora la de Alberto Fernández. Y en el gráfico chiquitito vemos la formación bruta de capital, arriba en violeta en el mundo, desde 2000 al 2021. En el medio, en verde, la de América Latina y el Caribe. Y en chiquito, en azul, la que tiene lugar en Argentina en los últimos 21 años. Volvamos al piso, señor director. ¿Qué vemos en el chart grande de estas barras? Que desde finales de Néstor Kirchner a todas las presidencias posteriores, los niveles de formación bruta de capital implican una inversión neta negativa, o sea, el sector privado invierte menos de lo necesario para amortizar el stock de capital. Con lo cual, en la tendencia de mediano y largo plazo, la frontera de posibilidades de producción se achica, el empleo se reduce, la generación de riqueza se contrae y cada vez vivimos peor y cada vez hay menos prosperidad. ¿Qué sucede? Las medidas económicas de Sergio Tomás Massa son más de lo mismo. La formación bruta de capital no va a trepar al 18, 19% por acá, que es lo que necesitamos para que este derrotero no continúe y se corte. Sergio Tomás Massa lo está profundizando. En el gráfico chiquito, ¿qué vemos? Que esto es un problema que viene hace 20 años. En todo el siglo XXI tenemos este problema. ¿Qué vemos? Que en los últimos 21 años, en promedio, miren, Argentina, línea de abajo, invierte en términos brutos alrededor de 7, 8 puntos del PBI, menos que el promedio del mundo. Pero esto no es todo. ¿Dónde se ve el derrotero? Y que Massa hace más de lo mismo y entonces profundiza esto. Que contra la región de América Latina, que es la región que menos invierte en el mundo, Argentina sistemáticamente se ubica por debajo, invirtiendo entre 3 y 4 puntos del PBI menos que el promedio de la región latinoamericana. O sea, menos que todos los países que arrancan desde México hasta Argentina y Chile. Obviamente, ¿qué trae como resultado? Ponga este chart, por favor, ampliado en grande, señor director. A su izquierda ven en barras azules el PBI, desde el 2004 a la fecha. Lo importante es la línea roja. Ustedes pueden ver que del 2011 al 2022, en el gráfico de la izquierda, hay una tendencia declinante sistemática de la línea roja con bolitas rojas, que es el PBI per cápita. Se destruye como consecuencia de todo esto que digo, cada vez más riqueza. Y como pueden ver, el rebote del 2021-2022 simplemente nos devuelve a la tendencia que veníamos trayendo en el 2011-2019. O sea, nada mejora. Ahora, como no hay reformas estructurales, porque Massa no hace ninguna reforma estructural, habría que pasar al gráfico de la derecha. ¿Qué simula el gráfico de la derecha? Simula que si la economía, como no se hace reformas estructurales, en el 2023, 2024, 2025, 2027, 26 y 27, volvamos al piso, señor director. Si la economía a partir del próximo año se sigue comportando como se viene comportando en el promedio de el 2011-2022, que tiene sentido porque no se hacen reformas estructurales, no se arreglan los problemas de fondo, sino que se los complica, hay que esperar que la generación de riqueza siga con su derrotero. Porque Sergio Tomás Massa, al solamente preocuparse para que no le explote nada hoy, está alimentando el fuego de este escenario puesto en términos dinámicos. A ver, vayamos a mostrar el plan Massa, que es más de lo mismo. Señor director, pongámoslo cada placa, son 3. ¿Qué hace Massa? Primero, aumenta tarifas. Eso implica trasladar el ajuste al sector privado. Este ajuste generará que
el ingreso disponible después de pagar tarifas sea menor. Entonces el sector privado consuma menos bienes y servicios y consecuentemente caiga el consumo y caiga la demanda agregada. Además, va a haber aumento de base imponible y suba de presión tributaria para los que más tienen. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando salga a la luz el presupuesto 2023 y además la discusión en diputados y senadores del presupuesto 2023. Esto va a generar menor ingreso disponible después del pago de impuestos, con lo tanto, menor consumo privado y menor demanda agregada y menor nivel de actividad. También sube la tasa de interés para dormir la caída de la demanda de dinero, como vemos en el tercer bullet. Esto es encarecimiento del costo del crédito y encarecimiento del refinanciamiento. Volvamos al piso, señor director. ¿Esto qué implica? Esto implica que va a haber un mayor pago de intereses, el ingreso disponible del sector privado va a tener que ser asignado en una mayor proporción al pago de intereses. En consecuencia, el consumo privado, después de pagar más tarifas, después de pagar más impuestos y después de pagar más intereses, se va a retroalimentar en su caída, con lo cual el consumo privado se va a reducir ahora todavía más. Esto va a alimentar más caída de la demanda agregada y menor nivel de actividad en el corto plazo. Acá sigamos con la cuarta medida, pongámoslo ampliado, así lo pueden leer los televidentes. Esto de la suba de la tasa de interés implica mayores anabólicos para las LELIQ, los PASES, la nota LIC. Y eso es más expectativas de emisión monetaria a futuro. Eso es más expectativa de devaluación, más expectativas de inflación. Con lo cual, esto es alimentar, en algún momento no muy lejano, más alto del tipo de cambio. Más apertura de la brecha cambiaria. Con lo cual, va a ser impacto negativo sobre el consumo, sobre la inversión, afectando negativamente la demanda agregada. Volvamos al piso, señor director, por favor. Ahora, igualmente, como dice el punto 5, sube las tasas de interés, encarece el costo del financiamiento, pero la sigue manteniendo en términos reales negativos, ¿ok? Pero eso no sirve para estabilizar la economía, con lo cual esto agranda los problemas porque genera costos, pero no soluciones, porque corre a la esfera monetaria por detrás de los acontecimientos. Entonces, agranda los problemas a futuro. Y es más, contradiciendo también a la teoría monetaria, así como corre los problemas monetarios detrás, persiguiendo a la inflación con subas de la tasa de interés que no sirven para hacerla bajar, hace lo propio con el tipo de cambio. Devalúa, sube el tipo de cambio oficial por detrás de la inflación. A ver, en agosto, según el relevamiento del INDEC, la inflación fue 7. Y el promedio de la suba del tipo de cambio oficial fue apenitas en promedio, no en punta, un poquito menos de 0. Entonces, ¿qué genera esto? Que sigue emitiendo, sigue alimentando las expectativas de devaluación, sigue alimentando las expectativas de inflación, con lo cual sigue tomando anabólicos para alimentar la masa muscular de todos los problemas monetarios. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir a un escenario de menos consumo privado, menos gasto público, menos inflación, pero alimentando los desequilibrios monetarios que van a ser más inflación. Por eso vamos a ir a un escenario estanflacionario, bastante más fuerte del que tenemos hoy en día. Señor director, pongamos esta placa. Séptimo,
establece un tipo de cambio diferencial de 200 para la soja, lo cual agranda el déficit cuasi fiscal, alimenta la emisión monetaria y en consecuencia las expectativas de inflación y devaluación. En otras palabras, el nuevo dólar sojero terminará generando más inflación y más suba de dólar a futuro. Las mayores expectativas de devaluación y de inflación no tardarán en traducirse inexorablemente en más suba del dólar y mayor aceleración inflacionaria, lo cual va a impactar negativamente en el poder adquisitivo de los salarios y sobre el consumo privado, afectando negativamente la demanda agregada y el nivel de actividad. A su vez, como marca el siguiente punto, las mayores expectativas de devaluación y de inflación van a traducirse en mayor suba del dólar y mayor aceleración inflacionaria. Va a tener impacto negativo en la demanda agregada en el corto plazo, pero además sale a buscar endeudamiento en los organismos de crédito, que como son cómplices, le prestan. ¿Y qué es más endeudamiento? Es más impuestos futuros, es mayor ahogo para el sector privado a futuro. Con lo cual, esto además va a encarecer el costo de capital. Volvamos al piso. Y al afectar negativamente el costo de capital, va a significar menor inversión. Y al significar menor inversión, no solamente va a ser menor demanda agregada, como ya explicamos en el presente o en el corto plazo, sino va a ser menor frontera de posibilidades de producción, menor generación de riqueza en el futuro. Massa está, con todas sus medidas, perjudicando, alimentando un escenario de corto y de mediano y largo plazo más comprometido que el que tenemos en estos mismos momentos en el presente. Es más, pongamos este chart en grande, señor director, por favor. Sergio Tomás Massa no solamente agranda la deuda de largo plazo al pedir financiamiento a los organismos internacionales en dólares, sino que patea acrecentando exponencialmente la deuda de corto plazo en pesos, creando una bola de nieve que alimenta fuertemente las expectativas de emisión monetaria futura y por ende las expectativas de inflación y de devaluación. Sin lugar a duda, el manejo de la deuda de corto plazo impactará negativamente en el nivel de actividad más adelante, asumiendo un escenario contenido. Volvamos al piso, con una inflación del 94-95 final de año, que se puede quedar corta, un dólar oficial de cierre a 174, que se puede quedar corto, y una inflación de 120 el año que viene, interanual en diciembre, y un dólar de 3,75 a final del 2023, que es asumiendo que la política y las medidas de Massa continúan sin ningún problema de acá a diciembre del 2023, cosa que yo creo que es muy, pero muy poco probable. Yo creo que las inconsistencias dinámicas de las medidas de Massa van a llevar en algún momento del cuarto trimestre o del verano a cambios de política económica que llevarán probablemente otro manejo cambiario y a niveles de inflación un poco más elevados de lo que tenemos actualmente en algún momento, puntualmente hace que la deuda que le venza a Massa desde acá, con estos supuestos, a octubre del 2023, sean 13,7 billones de pesos, que son 3 y moneditas base monetarias de hoy en día, que está en 4,2 billones de pesos. Y entre las PASO y las elecciones generales, le vencerían 6,7%. ¿Esto qué quiere decir? Que para que probablemente el mercado le va a renovar todo esto, porque probablemente el ciclo electoral lo subsidie y le financie esta pésima política monetaria que no es otra cosa que agrandar todos los problemas de fondo a futuro. Ahora bien, si el ciclo electoral, porque los mercados toman y descuentan
debido a los resultados que va a ganar otro, le refinancian esto. Lo que están haciendo en realidad es pateando y enormemente agrandando los problemas a la próxima administración, que en realidad se lo está agrandando Massa en el presente, que es un desastroso ministro de Economía, pero que tiene un blindaje mediático que contribuye a no explicar nada de esto que estamos explicando hoy en día en Economía al Cuadrado por Canal 22. Sergio Tomás Massa, dividamos la economía en dos escenarios intertemporales. El de cortísimo plazo lo compromete generando un escenario de enfriamiento económico con menor consumo privado, porque el consumo privado cae o se va a resentir después de pagar más tarifas, después de pagar más impuestos, después de pagar más intereses porque sube la tasa de interés. Segundo, el gasto público va a caer porque Sergio Tomás Massa aplica el peor de los ajustes, vía inflación, lo cual va a impactar negativamente en la demanda agregada. O sea, en el cortísimo plazo, como ya explicamos, todas las medidas hacen que el consumo privado baje, que el gasto público baje, afectando por estos dos canales la demanda agregada en forma negativa y consecuentemente el nivel de actividad en forma negativa a través de resentimiento de la demanda agregada en el corto plazo. Pero además, como no hay reformas estructurales, la inversión también derrapa, y derrapa en el corto plazo. Al derrapar en el corto plazo, este derrape de la inversión retroalimenta negativamente el derrape de la demanda agregada, alimentando el resentimiento o el derrape del nivel de actividad en el corto plazo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta merma de la inversión privada, que en el corto plazo es menor demanda agregada, como explicamos, en el largo plazo es menor oferta agregada. Y al ser menos oferta agregada en el largo plazo, eso termina siendo más caída del PBI per cápita en la película de largo plazo, termina siendo menos generación de riqueza en la película de largo plazo, termina siendo menor frontera de posibilidad de producción en la película de largo plazo, y lo que terminamos viendo es que Sergio Tomás Massa termina afectando negativamente no solamente el corto, sino también la película del largo, convirtiéndose en el peor ministro de Economía. Lo que pasa es que los medios no lo dicen porque reciben pauta y hay un blindaje mediático que impide que le llegue este mensaje a los agentes privados. ¿Ok? No se olviden que todo esto es resultado que Massa es un Macri redoblado. Massa es un Guzmán redoblado. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que todos. O sea, a ver, sube tarifas trasladando el costo del ajuste al sector privado. Agranda la base imponible, sube la presión tributaria, impactando negativamente sobre el sector privado. Hace el ajuste del gasto público de la peor manera, vía inflación, que ¿quién hace en realidad ese ajuste del gasto público? El sector privado, porque la inflación no es otra cosa que un impuesto que traslada recursos del sector privado al sector público. Entonces es un ajuste del gasto público mentiroso, también es un ajuste sobre el sector privado. A su vez, actúa negativamente sobre la inversión, encareciendo el costo de capital. ¿Ok? Lo mismo que Massa y Guzmán. ¿Cuál es la diferencia? Que antes los medios lo comunicaban y ahora, por ahora, lo tienen escondido. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucedía antes, es la primera vez que la casta política gobernante se pegó un julepe de novela con los acontecimientos transcurridos en julio
bajo la administración Batakis. Entonces, cuando vieron subir al dólar a 3.40, 3.50, cuando vieron ensancharse la brecha, alinearon todos los patitos y dijeron, che, nadie hable mal de lo que hace Massa, porque si no vamos a volar todo por los aires. Y estamos en este periodo en el cual parece, o nos quieren hacer vender, o comprar, mejor dicho, que lo que está haciendo Massa es sostenible. Pero lo que está haciendo Massa es agrandando todos los problemas de fondo, tratando de aguantar el presente y no salir eyectado. Pero compromete el largo, el mediano y el corto. La economía se va a enfriar, la economía se va a un nivel de actividad peor del que veníamos, pero con niveles de inflación superior del cuales veníamos en el primer semestre. El segundo semestre 2022 va a tener más inflación que el primer semestre de 2022. El segundo semestre 2022 va a tener peor nivel de actividad que el primer semestre de 2022. Massa está agrandando todos los problemas a corto plazo y le está agrandando la herencia para que venga después en forma estrafalaria, con lo cual hay que dejar en claro, Massa es el peor ministro, pero por ahora tiene un blindaje mediático. La realidad de los acontecimientos macroeconómicos van a emerger como el agua de un caño roto y se va a acabar el blindaje mediático como un factix que termina erosionando y termina dejando pasar el agua. En economía se puede hacer cualquier cosa, menos no afrontar los costos de lo que se está haciendo. Y acá Massa está aplicando medidas que impactan negativamente en el consumo privado, en el gasto público, en la inversión privada, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Con lo cual, señores, les anticipo, yo creo que es muy difícil que esto que están haciendo siga indemne a lo largo del cuarto trimestre de este año y primer trimestre del 2023. Creo que lo más sensato es descontar que va a haber cambios de política económica, porque el plan económico, le estoy dando changüí, no es un plan. Las medidas de Massa realmente son muy malas. Es un pésimo ministro de Economía. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, acá en el programa número 140 de Economía al Cuadrado.